Vamos a comenzar el sermón de este día con la oración al Señor Jesucristo. Padre Celestial, Señor mío, estamos aquí reunidos, Padre Santo, un grupo de águilas, Señor Jesucristo, un grupo de creyentes, Padre Santo, los cuales, Señor, quieren conocerte mucho más, quieren saber cómo llegar más a ti, Padre Santo, cómo acercarse más a ti, Señor Jesucristo, querer tener una comunión contigo, Padre mío. Es verdad que por temas de la pandemia no hemos logrado hacer una santa cena, Señor, pero, Señor Jesucristo, cuán valiosa es su presencia, su gloriosa presencia en nuestro medio, Padre Santo. Nosotros, Señor, queremos entrar en comunión con usted en este día. Queremos, Señor, entrar en una atmósfera espiritual de tal manera, Señor, de que usted y sus ángeles, Padre, desciendan con nosotros, Señor, en este día. Por favor, Señor Jesucristo, usted diríjase a cada casa de cada creyente, Padre, que posteriormente escuche estos sermones, vea la necesidad de cada uno de ellos, Padre Santo, porque nosotros sabemos que usted es real. Usted está vivo, Señor Jesucristo, y está vivo, Padre Santo, para darnos el Espíritu Santo, para mostrarnos que tenemos un mover sobrenatural a través de su presencia. Por favor, Padre mío, se lo ruego en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno, un gran shalom. Y bueno, estamos analizando el consciente y el inconsciente, todo va relacionado con el río de vida. Amén. Así que el título para este día es Cantares capítulo 5, Cantar de los Cantares capítulo 5, desvelando el inconsciente de la esposa. Amén. Desvelando el inconsciente de la esposa. Como el título dice Cantares 5, tenemos que ir a Cantares 5. Voy a leer Cantares 5, el versículo 1 solamente. Y después vamos a ir desglosando los demás versículos. Leo en el nombre de Jesucristo. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Amén. Está hablándole a sus amigos el esposo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vamos a ver el carácter inconsciente de la esposa del Cordero. Bueno, hemos visto a Job. Hemos visto a Job también en varios de estos sermones que hemos estado hablando. Yo creo que vamos a llegar al año de estudiar Ezequiel 47, el río de vida, amén. Y ahora nos dimos cuenta al pasar en los versículos de Ezequiel 47 de que este río de vida ahora se transforma en dos ríos, dos ramas del mismo río. Recuerden que el río de la vida procede del santuario de Dios, del trono de Dios. Y este río luego se divide en dos. Uno al mar grande y el otro al mar muerto. Uno es al mar Mediterráneo, el otro es al mar muerto. El mar muerto es un mar pequeño comparado con el mar Mediterráneo. El mar muerto representa nuestro 10% de nuestras capacidades mentales. Es nuestro consciente. El mar Mediterráneo, por el contrario, es el 90% de nuestra mentalidad, de nuestro inconsciente. Recuerden de que el diablo escogió la mente para batallar al ser humano. Dios escogió el corazón. Nuestra interacción, nuestro canal con Dios es por medio de Jesucristo, porque la Biblia dice de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y Jesucristo es el propio río de la vida, el propio río de la vida que viene a nosotros y es el canal entre nuestra alma y la eternidad de Dios. Es lo que nos comunica con Dios. Amén. Por eso el profeta empezó a predicar varios sermones que se relacionan a estos mensajes. El profeta predicó haciendo aguas, estanques en los valles. Amén. El profeta predicó sed. El profeta predicó un abismo llamando a otro abismo.
Amén, un abismo. Un abismo significa algo que es muy profundo, algo que tiene una profundidad tremenda. Esa es nuestra alma, y el otro abismo sería la eternidad. Un abismo llamando a otro abismo. Amén, nuestra alma, que dice la Biblia, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Amén. El profeta predicó un abismo llamando a otro abismo. El profeta predicó muchos sermones relacionados al río de vida, al río de vida. Ser, haciendo estanques en los valles. El profeta predicó un abismo llamando a otro abismo. El profeta predicó cisternas rotas. Cisternas rotas es uno de los mensajes más profundos de esta índole que tiene que ver con el río de vida. Cisternas rotas. Amén. Todo esto tiene que ver con todo lo que hemos visto acerca del río de vida. Y Job, ¿qué ocurría con Job? Job, él era íntegro. La Biblia dice que él era perfecto. Antes de comenzar todo el libro de Job, se decía de que Job era perfecto. Pero ¿de qué punto de vista estamos viendo al Job perfecto? ¿Desde qué punto de vista, desde qué perspectiva estamos viendo al Job perfecto? Porque si nos damos cuenta, cuando siguen traspasando las hojas del libro de Job, nos damos cuenta de que Job no era perfecto. Que Job no era perfecto. Job empezó a cuestionar a Dios. Job empezó a decir de que Dios no era por lo visto 100% justo. Job empezó a cuestionarlo. Job empezó a decir, incluso en unos capítulos de Job, sale innumerables veces la palabra yo, me, mi. Yo, mis cosas, me pasa esto, yo, mi, de mío, me sucede, yo. O sea, solamente viéndose a sí mismo, solamente viéndose a sí mismo. Y eso estaba muy oculto dentro de Job, muy oculto dentro de Job. ¿Qué decía la votación popular? Antes que le pasaran todas las calamidades a Job, él era perfecto. ¿Era perfecto? Sí, pero en su consciente. En su 10%. Él tenía por completo purificadas las aguas del río en el consciente. Pero ¿qué ocurrió? Él tenía un inconsciente que él no se percataba que estaba dominado por Leviatán. El rey de los soberbios, dice la Biblia, estaba dominado por él. ¿Y qué ocurrió? Estando Leviatán dominado su cuerpo, ¿qué eso produjo? Al final de sus calamidades terminó por un desastre corporal. Lo que estaba mal por dentro se reflejó por fuera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Joven empezó a tener llagas, se rascaba, se hacía más heridas y perros las lamían. Amén. El resultado de las calamidades de Job era un reflejo de lo que estaba en el inconsciente de Job. Amén. Tremendo. Job no sabía que tenía errores en su inconsciente. Era un pecado oculto incluso para Job mismo. Amén. Y es tremendo estos sermones del río de la vida, porque hemos estudiado constantemente a Job, pero no estamos estudiando de lleno a Job. No estamos estudiando versículo por versículo todo el libro de Job. Amén. Lo que ocurre con Job es que es un medio por el cual nosotros estamos comprendiendo aspectos que nos ayudan a entender todo lo que conlleva el río de vida. Amén. Y ahora mismo vamos a hablar de Cantar de los Cantares, lo cual no estamos estudiando Cantar de los Cantares versículo por versículo, pero son medios que nos ayudan a comprender lo que conlleva todo este fundamento del río de la vida. Entonces, en Cantares capítulo 5, versículo 1 vemos al esposo. Amén. Y el esposo es la cabeza de la esposa. Amén. La piedra de corona Jesucristo. La piedra de corona Jesucristo hace un llamado. Amén. Hace un llamado. Volvamos a leer Cantares 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Amén.
Él ahora está haciendo un llamado, porque está hablándole a la esposa y luego está hablándole a sus amigos. Y él está haciendo un llamado, la esposa no está ahí. He venido a mi huerto, hermana mía, comed, amigos míos. Amén. Ahora quiere hacer un llamado a ella. Ella no estaba en ese momento ahí. ¿Qué ocurre? Fíjese qué sucede. ¿Cuál es la característica de este último tiempo? Según la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes dice, por cuanto todas cabecearon, entraron a un nivel espiritual que se mantuvo estático por algún momento, pero hubo una voz la cual despertó. Hubo una voz la cual despertó. Y Pablo desde la primera edad nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Qué ocurre? En el versículo 2 se habla de la esposa. Y dice la esposa en Cantares 5, versículo 2, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Qué está hablando aquí? Aceite en su lámpara. Ella estaba durmiendo, pero a pesar de que ella estaba cabeceando, había aceite en su lámpara. Gloria al nombre del Señor. Porque las 10 vírgenes, las 10 cabecearon, pero unas no tenían aceite. Unas no estaban velando en su corazón. Pero las otras, a pesar de que entraron en un nivel espiritual en donde cabecearon, aún así tenían el Espíritu Santo. Eso es tremendo. Amén, es tremendo. ¿Qué ocurre? Ella se percató y dijo, es mi esposo quien llama. Fíjese en el versículo 2, es mi esposo quien llama. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo, la cabeza, la piedra de corona, hace el llamado. Y este no es un llamado hacia la salvación de la crucifixión en la cruz. No es un llamado hacia la salvación. Este es un llamado hacia la perfección. Este es un llamado del encuentro sobrenatural del séptimo sello. Y el profeta predicó que el séptimo sello es la venida del Señor. El séptimo sello es el rapto. El séptimo sello es toda esta atmósfera que nos está englobando de 7 truenos que nos lleva a fe de rapto. Fe de arrebatamiento, una fe que está por encima de sanidad divina, una fe que está por encima de derrotar el cáncer, una fe que está por encima de derrotar la diabetes, la leucemia, la esquizofrenia, una fe que está por encima de todo eso. Si uno no tiene fe para sanidad divina, ¿cómo vamos a tener fe para rapto? Decía el profeta. Gloria al nombre del Señor. Y el esposo en Cantares 5 hace un llamado de preparación. El esposo dijo, ven, quiero mostrar mi obra maestra. Es una preparación, un llamado a la preparación. Amén, gloria al nombre del Señor. El llamado anterior de la salvación es el llamado de la justificación y santificación. Amén. Ese es el trabajo que ocurre en la esfera consciente. Justificación, santificación son parámetros que se engloban en nuestro exterior. Justificación, santificación, pero el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el interior, no en el exterior, en el interior el bautismo del Espíritu Santo. Justificación, santificación es nuestro exterior. Amén, exterior. Justificación, ¿por qué? Porque las llagas de los pecados de los tiempos de antaño nos dejan marcas, nos dejan cicatrices. ¿Pero por qué razón? El profeta dijo que la novia está sin mancha y sin arruga. Es porque justificación vino a nosotros. Desde un principio jamás cometiste tal pecado y esas llagas de las peleas del pasado son borradas, son todas borradas. Gloria a Dios. Aleluya. Santificación también ocurre en nuestro exterior. Nuestro exterior es un comportamiento moral hacia la palabra.
El profeta una vez explicó, no vayan a confundir tener el Espíritu Santo, amén, ¿qué? Santificación. La santificación lo pueden vivir muy buenas personas. Puede haber una persona que no cometa adulterio, que no mienta, que no haga barbaridades, que no hagan muchas cosas negativas que indica la Biblia. Amén. La Biblia dice, no matarás, no adulterarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Amén. No seas iracundo, no seas vanaglorioso. Y hay personas afuera que no cometen ninguna de esas cosas, pero no creen esta palabra. Pero no creen esta palabra. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo el profeta? El profeta dijo en un tiempo, dijo, yo pensé que la evidencia de tener el Espíritu Santo era amor. Y luego el profeta dijo, pero luego el Espíritu Santo me corrigió y me dijo que una evidencia de tener el Espíritu Santo era recibir la palabra de la hora. Esa es la evidencia del Espíritu Santo, recibir la palabra de la hora. Yo he visto allá afuera personas que no están ni siquiera en este mensaje, con mucha más templanza que yo, con mucha más paciencia que yo, incluso mucho más optimistas que yo. Tienen cualidades mucho mejor que las mías, pero no creen en Dios. Son ateos. Su nivel de santificación viene a través de lo que dijo Buda, viene a través de lo que dijo Gandhi, viene a través de lo que dicen reformadores o filósofos musulmanes. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esa esfera? Esos son muy buenas personas. ¿Qué dicen los budistas? Los budistas dicen, no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Hablan del karma. Todo se devuelve en esta vida, así que obra para bien. Oye, son buenas enseñanzas. Incluso a través de redes sociales, he visto que miembros del mensaje incluso toman cosas que dijo Gandhi, toman cosas que dijo Buda y dicen, estas son buenas enseñanzas. Pero todas esas enseñanzas llegan a tu nivel de santificación, llegan a un nivel exterior. Son buenas enseñanzas, sí, no le hagan mal al otro, no le hagan mal al prójimo. Son enseñanzas que incluso están en nuestra Biblia, pero no están en la revelación de la hora. No están en la revelación de la hora. Muchos ponen frases del Padre Hurtado, frases de la Madre Teresa, frases de Juan Pablo II, y parecen ser frases tan lindas, pero no dan frases de la revelación de la hora. Amén. Pueden ser muy buenas personas, pero el profeta dijo, el infierno está lleno de buenas personas. El infierno está lleno de buenas personas. Amén. ¿Qué ocurre si alguien con mucha templanza, con mucha paciencia, él jamás ha engañado a su esposa? Pero cuando alguien le habla de Jesucristo, del amor de Él y su sacrificio en la cruz, él dice, no, pero yo no creo en eso. Son patrañas para mí. ¿Qué ocurre? Esa persona con templanza, esa persona con paciencia, esa persona la cual ha sido fiel a su cónyuge se va al infierno. ¿Por qué? Porque rechazó al Salvador. Rechazó al Salvador. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esa persona se pudo haber vista muy íntegra por fuera, pero por dentro tiene otros pecados que él quizás no se sabe. Quizás él era muy íntegro y dice, ve a mi familia, llevamos 30 años de casado y tengo aquí a mis hijos. No creo en Dios, no creo en estas cosas, dicen. Pero mírenme a mi familia, todos profesionales, todo bien. Pero ¿qué ocurre? Quizás él por dentro, no lo dice a nadie, pero quizás era pedófilo. Y es algo que la integridad por fuera nadie ve. Pero inconscientemente, un pecado oculto, era pedófilo. Nadie lo ve, nadie lo nota. ¿Qué ocurre? Grandes hombres haciendo grandes eventos, dando grandes donaciones a los pobres, de aquí para allá. Hagamos grandes donaciones, pero ¿qué ocurre? Nadie lo sabía, pero él en verdad era un ladrón. Era un ladrón.
Y quizás hacía estafas millonarias de esos ladrones de cuello y corbata. Pero nadie se daba cuenta. Todo lo dominaba con abogados. ¿Amén? Muchos no se dan cuenta los errores que hay por detrás de una persona. Muchos pueden llegar a justificación y santificación sin ser miembros de la novia de Jesucristo. Amén. Una persona simiente de la serpiente, fíjese lo que voy a decir. Fíjese lo que voy a decir. Una persona simiente de la serpiente puede optar las características de la justificación y la santificación. ¿Cuál es el respaldo? El respaldo bíblico que tengo ante esto. El respaldo del mensaje que tengo ante esto. Judas. El profeta dijo de que Judas llegó a justificación y santificación, pero Judas mostró los colores en el tiempo en donde se debía recibir el Espíritu Santo. Él no pudo soportarlo. La Biblia dice que él era el hijo de perdición. Él pudo manifestar una atmósfera de justificación, pudo manifestar una atmósfera de santificación. ¿Por qué santificación? Porque los demás apóstoles no reconocían que él era el traidor. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ninguno miró a Judas y diciendo, ¿te están hablando? Ninguno. Es más, los discípulos estaban diciendo, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Porque ellos no podían discernir cuál era el hijo de perdición. Eso quiere decir que Judas pudo llegar a justificación y santificación. Ninguno pudo ver al hijo de perdición. Gloria a Dios. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Juan, tipo de la esposa, sí lo pudo ver. Y no porque él tuviera el don de discernimiento, sino porque Jesús se lo reveló. Él, estando en su pecho, él acurrucado en su pecho, le dijo, maestro, ¿quién será? Quien ponga la mano en el plato junto conmigo, él va a ser. Y Juan lo vio. Es Judas. Es Judas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo supo en el instante solamente Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que la novia de Jesucristo puede reconocer a través del Espíritu Santo el espíritu anticristo. El espíritu anticristo metido, injertado dentro de las iglesias. Él, Juan, tipo de la esposa, puede discernir a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque el profeta dijo, si usted puede ver los dos espíritus moviéndose dentro de la iglesia y sabemos cuáles espíritus son, uno es el Espíritu Santo, el otro es el espíritu anticristo. El profeta dijo, si ustedes pueden discernir los dos espíritus dentro de la iglesia, ustedes serán un ejército invencible. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Seremos un ejército invencible cuando podamos reconocer al diablo que se está metiendo en la iglesia. ¿Y cuándo es el Espíritu Santo quien se está moviendo en la iglesia? ¿Por qué? Porque en una iglesia puede estar todo el ambiente correcto, pero llega alguien con un mal espíritu. Llega alguien que no está en el mismo mover de la sazón. Llega alguien que no está caminando conforme a como toda la manada está caminando. Y ese, no digo que él sea simiente de la serpiente, pero debo decir que esa persona tiene un mal espíritu. Un espíritu anticristo lo estamos viendo. Amén. Y nosotros tenemos que batallar, no en contra de la persona, pero sí en contra de ese espíritu. Amén. Gloria a Dios. En el sermón anterior, cuando prediqué para el sermón de las hermanas, vimos la primera parte de este sermón. Vimos la primera parte porque analizamos en Cantares capítulo 4. Si no me equivoco, sí, en Cantares 4 vimos cómo los 5 sentidos del esposo. Los 5 sentidos del esposo. Vista, olfato, gusto, tacto, oído,
Los 5 sentidos del esposo pusieron atención a todas las cualidades de la esposa. Amén. Y eso es en la esfera consciente. Eso es todo en la esfera consciente. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos los tenemos en nuestro exterior. Vista, tacto, olfato, gusto, etc. Todo va en una esfera exterior. En conclusión, ¿qué es? Esfera consciente. Pero ahora estamos viendo la esfera inconsciente. Algo que no todos ven. ¿Amén? ¿Qué ocurre? Ya lo he dicho. Judas pudo entrar a justificación y santificación, pero cuando fue el tiempo de recibir la llenura del Espíritu Santo, mostró los colores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el llamado que hace el esposo, amén, es para llenarse del Espíritu Santo, para llegar a un nivel de adopción. Para llegar a un nivel de adopción. ¿Es posible tener el Espíritu Santo? ¿Es posible tener el Espíritu Santo? Sí. Pero es muy distinto tener el Espíritu Santo en su alma y luego que ese Espíritu Santo no se queda así pequeño, sino que crezca y 7 virtudes de la pirámide de perfección crezca en uno y lleguemos a la estatura de un varón perfecto, al nivel de adopción de un hijo adoptado que merece la heredad. Es totalmente diferente a una persona que solamente tiene el Espíritu Santo en la esfera del Espíritu. Es diferente. Es diferente. Amén. Esa persona son términos distintos. Esa persona tiene el Espíritu Santo. La que tiene el Espíritu Santo en la esfera del Espíritu, sí la tiene. Sí tiene el Espíritu Santo. Pero no ha llegado a la culminación de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tal cual como el agua natural, el Espíritu Santo es agua. ¿Qué hace el agua cuando está en la tierra? El agua empieza a infiltrar. ¿Qué ocurre? El Espíritu Santo nos toca corporalmente, en la esfera del cuerpo. ¿Y qué ocurre? El Espíritu Santo entra en nosotros, en la esfera del cuerpo. En la esfera del cuerpo podemos ser sanados, podemos sentir la unción moverse, podemos llorar, podemos alzar las manos, podemos brincar, podemos decir aleluya. Pero son cosas corporales, cosas exteriores. Pero ese Espíritu Santo, el cual es como el agua, se tiene que seguir infiltrando. Y ya no es después cuando el Espíritu Santo entra en nuestra esfera del Espíritu, ahora ya no es solamente de que recibimos el toque del pastor o el toque del predicador y uno es sano, sino que ahora uno también forma parte de los dones. Y pueden aparecer el don de lengua, el don de sanidad, el don de sabiduría. Tantos dones. Pero ¿qué ocurre? El profeta dijo una frase tremenda. Y el profeta dijo, alguien puede tener el Espíritu Santo y aún así estar perdido. Qué tremendo. ¿Sí o no? Alguien puede tener el Espíritu Santo y aún estar perdido. ¿Cómo se equilibra esto? ¿Cómo puede encontrar la concordancia de esto? Pues fácil, la triple naturaleza del hombre. El profeta una vez dijo, había 2 pentecostales. Uno habló en lenguas, el otro le interpretó. Uno era un verdadero creyente y el otro era un diablo adúltero. ¿Por qué? Los 2 estaban bajo la misma unción. La lluvia cayó en ese instante y uno manifestó el don, el otro manifestó el don en la esfera del Espíritu. En la esfera del Espíritu, uno puede manifestar dones, pero también el diablo puede usar a esa persona que manifiesta los dones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? El Espíritu Santo no ha entrado más profundo en esa persona. El profeta predicó la puerta tras la puerta. Se abren portales en nuestra vida. Se abren compuertas en nuestra vida. Y uno debe permitir entrar al Señor Jesucristo lo más profundo que sea posible. La puerta tras la puerta. Pero algunos permiten que el Señor Jesucristo entre hasta una cierta parte. Entras hasta una cierta parte.
Y esta parte no. Esta parte no te permito entrar. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que ocurre. El profeta dijo, alguien puede tener el Espíritu Santo y aún así estar perdido. El profeta dijo, el diablo puede interpretar, el diablo puede hacer cualquier don. Pero el profeta añade después, pero el diablo jamás puede ser el Espíritu Santo. El diablo jamás puede ser el Espíritu Santo. El diablo jamás puede vivir la palabra. Por esa razón es que grandes, tremendos predicadores hacen sanidades, pueden tener tremendos sermones, pueden tener don de sabiduría, leer mucho, tener sabiduría en cuanto a la palabra, pueden tener don de ciencia, sabiduría y ciencia, tremendos teólogos, dominan la palabra al revés y al derecho y luego hacen campañas de sanidad, todos sanos. Pero ¿qué ocurre? El diablo se da cuenta que no tiene el Espíritu Santo en el alma, el diablo entra a ese hombre y escándalo mundial, entra en adulterio. Escándalo mundial, entra en popularidad. Ahora dice él, ahora yo soy el más grande de aquí. Escándalo mundial. Escándalo mundial, ahora es interesado por el dinero. Deme más, deme más. El evangelio de la prosperidad. Mientras más des tú, más bendición tienes. Escándalos, escándalos. Amén. Eso es tremendo. Pero de que son ungidos, pues lo son. Porque el Espíritu Santo también hace cosas por ellos. El profeta predicó un mensaje tremendo, los ungidos del tiempo del fin. Y el profeta dijo de que Balaam profetizó a través del Espíritu Santo. Balaam profetizó a través del Espíritu Santo. ¿Lo hizo sí o no? Lo hizo. Balaam profetizó a través del Espíritu Santo. Si vemos algunas profecías de Balaam, son profecías totalmente correctas hacia el pueblo de Israel. Y Balaam empieza a hablar del cetro de Judá, empieza a hablar de varias cosas, que de ahí vendría Silo. Balaam profetizó de que de ahí vendría el Mesías. Balaam. Un profeta asqueroso, dominado por el dinero. Pero Balaam profetizó por medio del Espíritu Santo. Sedequías, cuando empezó a hablar a fanfarronear de que Israel debía ir a la guerra, esa unción que se formó, Dios la permitió. Porque después Miqueas dijo que tuvo una visión y Dios dijo, ¿a quién mandaremos para que la palabra de mi profeta Elías se cumpliese? Y un espíritu de mentira vino y dijo, déjame ir a mí, y Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra del profeta Elías. Por eso en Colosenses dice de que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Dios es mentiroso? Dios no es mentiroso, pero dice Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Para que se cumplan las profecías. Para que se cumplan las profecías. Amén. Dios cegó al pueblo de Israel. Fue Dios el que cegó al pueblo de Israel cuando estuvo el Mesías en la tierra. ¿Por qué? Porque de otra manera el pueblo de Israel ya estaría salvo, ya habrían aceptado al Mesías, ya hubiese sido como si hubiese sido la segunda venida para ellos. ¿Y qué con nosotros? ¿Qué ocurre con nosotros? Amén. El pueblo de Israel debía ser cegado por amor a usted y a mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en el sermón anterior vimos los 5 sentidos del esposo, los cuales trabajaron en la esposa, formaron el carácter en la esposa. Vimos que había 9 árboles en Cantares 4 del 13 al 14. Y nos dimos cuenta que en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, justamente hay 9 frutos del Espíritu. 9 árboles en Cantares, 9 frutos del Espíritu. Todo eso en una forma corporal, exterior, consciente. ¿Qué ocurre ahora? Ahora en Cantares 5 vamos a lograr ver el lado inconsciente de la esposa, su lado B.
su lado que por lo visto aún no estaba trabajado. El otro lado de la moneda, la parte oscura de la luna, la parte que nadie ve, la parte que nadie ve. Amén. Es una parte misteriosa para el mundo e incluso para nosotros mismos. Entonces, Cantares capítulo 1, versículo 5, el esposo hace el llamado, él habla. Ahora en Cantares 5, desde el verso 2 en adelante, es la esposa la quien habla. Es la esposa. Cantares 5, versículo 2, ¿qué dice? Yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, mantenía un amor profundo por su esposo. Y dice ella, ahora reconoce lo que el esposo le estaba diciendo en ese instante. Dese cuenta, reconoce tal cual lo que el esposo dice en ese instante. Dice, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Amén. Un alto aquí. Ella acababa de relatar las palabras calcadas del esposo. Esto lo está hablando ella, no lo está hablando el esposo. Ella dijo, es mi amado que dice, y empieza a relatar todo, frase por frase, lo que le estaba diciendo el esposo. Esto es un indicio de que ella puede escuchar la palabra y ella puede retener lo que él predica. Ella puede escuchar y puede retener. ¿Por qué? Porque si ella escucha y no retiene, pues no puede hablar lo que él habla. Ella hubiese dicho, escucho murmullos, o escucho una voz y no recuerdo lo que dijo, escucho una voz y estaba entre dormida y escuché y puse la oreja nomás, y no entendí nada. No, ella escucha y retiene. Escucha y retiene. Es algo tremendo, porque el profeta predicó el mensaje oyendo, recibiendo y actuando. Oyendo, recibiendo y actuando. 3 fases, 3 jalones, 3 etapas. Oyendo, recibiendo, actuando. ¿Qué sucedió aquí con la esposa? Ella oyó al esposo y ella recibió, ella retuvo, porque ella dijo las palabras calcadas del esposo. Ella entendió el mensaje. Ella entendió el mensaje. Entonces ella pudo ir, pudo recibir, pero vamos a ver si va a actuar. Amén. La esposa habló lo mismo que dijo el esposo. Ahora ella oyó la palabra. Luego ella, al transmitir el mismo mensaje, es un indicativo de que recibió la palabra. Pero recuerden que tenemos un lado inconsciente. Amén. Con el lado consciente podemos oír la palabra y también podemos recibir la palabra. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que debe llegar hasta lo más profundo de nuestra alma y debe conquistar el inconsciente para vivir lo que se está escuchando. Gloria al nombre del Señor. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo únicamente el que nos va a obligar a vivir su sagrada palabra. Es el Espíritu Santo, nadie más que el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el profeta dijo que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y si el Espíritu Santo vive en nuestro ser, Él solamente va a producir la palabra. Solamente va a producir en nosotros la palabra. Y de ahí viene que vamos a vivir la palabra. Es posible que algunos hermanos o hermanas con el Espíritu Santo en su alma completamente, ellos quizás nunca hayan escuchado una clase de sermón, pero ellos no se dan ni cuenta, pero viven una vida conforme a ese sermón que ni siquiera habían escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está viviendo en uno. Está viviendo en uno. Gloria al nombre del Señor. Y el Espíritu Santo, si solamente vive en el creyente, en su alma, solamente va a producir la palabra del Señor. El pastor o el predicador no puede abarcar todo lo que la Biblia puede abarcar. ¿Cuánto tiempo he predicado del río de la vida? ¿Cuánto tiempo el pastor se ha detenido en predicar las copas, los eventos actuales que están ocurriendo? Pero hay tanto de qué hablar también.
Hay tanto de qué hablar también. El propio libro de Job. Es para estar todo un año predicando el libro de Job. Cantar de los cantares. Todo lo que conlleva también el tabernáculo mosaico. Todo lo que conlleva cada utensilio, todo eso tiene una connotación espiritual. El libro de Apocalipsis podríamos estudiarlo del primer versículo hasta el último versículo. No podemos abarcar todo. Pero eso no es pauta para que uno no viva parte de la palabra. No. Uno va a vivir toda la palabra. Y a pesar de que nosotros no hayamos leído o no hayamos predicado por completo el libro de Nahum, el libro de Oseas, el libro de Habacuc, el libro de Sofonías, el libro de Esther, hay muchas cosas que quizás nosotros vamos a pasar por alto hasta el día del rapto. Pero aún así vamos a vivir todos esos versículos. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos al autor de la Biblia viviendo en nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque el profeta dijo, el tercer jalón es a la apertura de la palabra. Si tú te comiste todo el librito, ahora la revelación está por completo en tu ser. Toda la palabra la hemos comido. Gloria al nombre del Señor. Y hay ocasiones en que nosotros podemos comer un plato tremendo. Comemos el plato tremendo y podemos distinguir, este es puré, esto es tanto, esto es una salsa. Pero no logramos distinguir algunos otros condimentos finos. No sabemos distinguir, esto fue pimienta, hay un poco de mostaza, hay un poco de condimento. No logramos percibir todo lo que comemos, pero está dentro de nosotros ya. Gloria al nombre del Señor. No podemos percibir todo. Es verdad, yo no sé, quizás toda la revelación de la Biblia no la comprendo, no la sé, pero no quiere decir que ella viva en nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso, muchas veces al profeta le dijo predicando cosas profundas. Y el profeta le dijo, ya, cálmate, Billy Paul. Billy Paul lo cuenta. Y dice el profeta le dijo, no, tienes que entender todo. No quiere decir que no entiendas nada, pero no tienes que quizás entender todo lo que habla papá. Tienes que creerlo. Tienes que creer la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que quizás hay muchas cosas que ha predicado el pastor y este predicador y algunos hermanos no entienden todo. Pero dicen amén a la palabra. Están comiendo y a pesar de que no entiendan todo o a pesar de que muchas cosas se les olvida, aún así está en ellos, está en usted. La palabra de vida eterna está en usted. Gloria al nombre del Señor. Y esa palabra es la que dice al diablo, apártate de Satanás, apártate de mi casa, apártate de mi ser querido, porque yo, con la palabra del Señor Jesucristo que vive en mí, te reprendo en este momento, diablo, cochino. Gloria al nombre del Señor. Tenemos tal autoridad que nosotros podemos decir, tú diablo no entras a mi casa. Tal autoridad llegamos a tener cuando Elías dijo, se van a cerrar los cielos hasta que mi palabra diga lo contrario. Y el profeta dijo que Elías habló como si él fuera Dios y nosotros tenemos que proclamar victoria con nuestra voz. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que proclamar victoria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Entonces, en el lado consciente podemos oír la palabra y podemos recibir la palabra, pero el Espíritu Santo tiene que llegar al alma para que Él sea viviendo la palabra en nosotros. Amén. Vivir la palabra. Ahora ella está hablando, la esposa está hablando en Cantar de los Cantares. Amén. Pero ella está hablando para sí misma. Las palabras que se están relatando en Cantar de los Cantares no es algo que le está hablando el esposo, o no es algo que le está hablando a su diario, o no es algo que le está hablando a su mejor amiga. La esposa en Cantar de los Cantares está hablando a sí misma.
Es un tema mental, es un tema que está ocurriendo en su mente. En la mente uno está hablando, uno habla consigo mismo y ella dice, yo dormía pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. 2 puntos, esto es lo que dijo el amado. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Amén. Pero ¿qué ocurre ahora? Versículo 3, ¿qué ocurre ahora? Amén, ella está hablando consigo misma y de pronto empieza a entrar el inconsciente en ella. Ella no se da cuenta, pero entra el inconsciente en ella. El esposo hizo el llamado, pero ahora ¿qué dice ella? Versículo 3 dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, o sea, él entró su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Fíjese ahora recién actuó, versículo 5, recién actuó. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Versículo 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Se fue. El que llamaba, se fue. ¿Se fue? Gloria al nombre del Señor. Estamos analizando el inconsciente de la esposa. ¿Qué ocurre con el esposo? ¿Quién es el esposo? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y Jesucristo es el que da el don de discernimiento. Y Jesucristo tenía discernimiento en ese momento. Y Él vino amablemente. Él le decía con palabras tiernas, preciosas, paloma mía, hermana mía, perfecta mía, ven a mí, ábreme. Quiero tener compañerismo contigo. Quiero estar rodeado de tu presencia. Pero ¿qué dijo ella? Ella pensó en su mente. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Resistencia. Ella se estaba resistiendo a abrirle al esposo. Se estaba resistiendo. Ella dijo, he lavado mis pies. ¿Cómo me los he de ensuciar? Estaba hallando resistencia a lo que decía el esposo. Ella inmediatamente, cuando el esposo la llamó, ella debe haber dicho, estoy lista, estoy preparada, ven a mí, amado mío. Pero ella se quedó pensando, yo dormía, me despertó, pero estoy desnuda. ¿Cómo me he de vestir? ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué gran problema es ese! Excusas, pequeñas y miserables excusas. ¿Para qué? Excusas que impiden tener compañerismo con Dios. Excusas. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese en el verso 3. Ella no le dice a su amado tales palabras. Ella no le dice, estoy desnuda, no puedo ir, ¿cómo me he de vestir? No. Lo dijo en su mente. No lo vociferó. Ella lo pensó. Amén. Pero en el verso 5, ella recién actúa. Pero en el verso 6 nos demuestra que ella actúa demasiado tarde porque el esposo ya se había ido. ¿Por qué se fue él? Porque él pudo discernir que ella se resistió a sus palabras. Él pudo saber que ella en verdad no le quería abrir en ese momento. ¿No le quería abrir? Porque ella dijo, estoy desnuda, ¿cómo me he de vestir? Estoy limpia mis pies. Eso habla de santificación. Está muy pulcra, está bien. Pero muchos piensan que ahí se acabó todo. Piensan que santificación ahí se acabó todo. Es menester ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? El Señor Jesucristo discernió su corazón
diciendo en su corazón, y el esposo dijo, ella no me quiere atender, pues me voy. Y ella no se demoró tanto, pero él halló resistencia en su corazón. Él halló resistencia en ella. Es como cuando alguien le pide el favor a una persona. Oye, ¿me puedes ir a dejar? Y la persona no dice nada, pero su cara lo dice todo. La persona no dice nada, pero su cara lo dice todo. ¿Y qué ocurre? Uno discierne que en verdad esa persona no nos quiere ayudar. No te preocupes, me las puedo arreglar solo. Y uno lo deja. Y la persona ahí como que le llega el remordimiento. No, pero espera, si te voy a ayudar. No es necesario. Quizás tiene mejores cosas que hacer. Y uno se va. ¿Qué ocurrió? La misma resistencia que uno puede encontrar en otras personas es la resistencia que el esposo encontró en ella. Resistencia a tener compañerismo con él. Resistencia a entrar en comunión con Dios. Resistencia. Tal cual la resistencia de que si nosotros tenemos mucho trabajo en el día, ni siquiera nos acordamos de Dios. Amén. Muchas personas trabajan 8 horas al día. ¿Y cuántas horas le dedican a Dios? Quizás 5 minutos. Nos pasamos leyendo cosas, incluso cosas de entretenimiento, o viendo un programa de entretenimiento porque decimos estoy cansado, he trabajado mucho y me pongo a ver una película o me pongo a escuchar música, etc. Y porque estamos cansados, porque tuvimos un día laboral. Sin embargo, Jesucristo nos dice, quiero más de ti. Pero no dice, estoy cansado, Señor Jesucristo. Estoy agotado, Señor Jesucristo. Mejor me voy a dormir. ¿Qué es eso? Jesús. Una vez estaba una mujer atenta a los misterios de Dios y estaba la hermana de Lázaro, Marta. Y Marta dijo, Señor, dile a esta niña que me ayude a hacer las cosas. Hay muchas cosas que hacer en la casa. Que le dijo Jesús, Marta, ¿por qué te afanas en cosas de esta vida? Ella está preocupada por las cosas eternas. Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo. Amas de casa que todo el día se la pasan laboreando, trabajando, haciendo las cosas de la casa, etcétera. Se pasa el día volando. Pero en ninguno de esos momentos doblaron sus rodillas para agradecerle al Señor Jesucristo del bello día que les dio. Amén. Hombres de trabajo, que tienen un día de trabajo, un día laboral de trabajo, etc. Pero ¿qué hacen para sentirse acompañados, para tener algo interesante que hablar? Llaman a sus amistades, llaman a su familia, llaman a sus amistades, pero no llaman a Dios. No quieren entrar en compañerismo con Dios, y Dios sabe que esa persona es un alma tremenda, poderosa en la iglesia. Y Dios quiere tener compañerismo con él, pero lo primero que esa persona entra cuando tiene un tiempito libre, qué de interesante hay que me puedan contar mis amigos, mis familiares, porque estoy cansado, quiero que alguien me cuente algo entretenido. Pero no hablan con Dios, no entran en compañerismo con Dios. Aquí el Señor Jesucristo quería entrar en compañerismo con la esposa y el inconsciente de ella reflejó de que, por lo visto, tenía tanto de su amor que ya es como, me estás hostigando, parece. Me estás hostigando. ¿Hostigando? ¿La presencia de Jesucristo? Señor Jesucristo, tu presencia sobrenatural parece que me está hostigando. Déjame descansar un poco. ¿Hostigando? El Señor Jesucristo desea de que todos los días leas su Biblia, de que todos los días escuches algo del mensaje, de que todos los días ores a Él. Y hay ocasiones que dentro del día, casi cerca, quizás el 90% del día, ni siquiera pensamos siquiera en Dios. Y uno dice, bueno, no es mi culpa, es mi trabajo.
en mi trabajo, son cosas, tengo muchos problemas. Pero nosotros nos pasamos todos los cultos hablando, queda poco, queda poco, queda poco. ¿Ese nivel de desesperación mostramos? ¿Ese nivel de desesperación demostramos al Señor Jesucristo de que queremos irnos con Él? Por eso el profeta tuvo que predicar el mensaje desesperaciones. Desespera por la señal, desespera por el Espíritu Santo, desespera por Él, porque Él está llamando en la Odisea, Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿por qué? Porque lo sacaron fuera, se aburrieron de Él. Se aburrieron de Él. Se aburrieron de Él. ¿Qué estaba sucediendo aquí? El esposo estaba fuera de la casa. Esta es una atmósfera de la Odisea en Cantar de los Cantares. El esposo estaba afuera. Ábreme, por favor. Paloma mía, perfecta mía, hermana mía, amiga mía. Y la amiga decía, es muy tarde por lo visto. Ya estoy desvestida, estoy toda limpia, me voy a ensuciar los pies caminando. Lamentable, ¿verdad? Amén. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué él se fue? Él pudo notar, él pudo discernir el lado inconsciente que produjo una resistencia ante su llamado. Amén. ¿Qué era eso en ella? El viejo hombre, su lado inconsciente, el cual se rehusaba a obedecer a la voz del amado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el esposo? Él tuvo que desaparecer de su vista. Él tuvo que desaparecer. Él tuvo que darle una lección a ella. Él dijo, ella está muy bella. Ella está muy bella, está intachable, está perfecta, está muy hermosa. Pero por dentro está el problema. Por dentro está el problema. Está muy bella, yo quiero... Él hacía un llamado para que sus amigos la vieran. Amigos, coman en abundancia, y la llamó a ella. Amiga mía, ábreme la puerta. ¿Pero qué hizo ella? Se rehusó, se resistió, ni siquiera lo vociferó, pero lo pensó. Lo pensó, inconscientemente lo pensó. Y él discernió eso. Él discernió eso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué ocurre? Ella estaba muy hermosa por fuera. Pero por dentro había una resistencia, había soberbia, había vanidad. Amén. Ella estaba muy bella, pero lamentablemente podemos decir que ella era aún ahí un sepulcro blanqueado. Ella era muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa, pero si se dan cuenta, en la farándula o en el cine, en Hollywood, las mujeres más hermosas son las más despiadadas, las más malas, que hacen y deshacen con los hombres, etcétera, etcétera. Amén. Hay incluso rostros de mujeres que con su sola mirada pareciera que fueran malas. Pues tienen ojos hermosos, pero su sola mirada indica de que ella debe ser una mujer de armas tomar. Gloria a Dios. Cantares capítulo 5, versículos 6 al 7 dice, abrí yo a mi amado. O sea, ella al fin reaccionó. Actuó a destiempo. Actuó tarde. Amén. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. No lo puedo encontrar. Ella se vio desprotegida. Ella se dio cuenta que el árbol de la vida la estaba llamando. Ella se comportó indiferente por unos minutos. ¿Y qué ocurrió? El árbol de la vida se movió. ¿Qué ocurrió? Ella quedó expuesta. Y ya no estaba bajo la sombra del Omnipotente. Ya no estaba bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es que ella desesperadamente ahora dice, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé
y no me respondió. Y ahora la novia no pasa por el juicio del trono blanco, pero sí pasa ahora mismo, en este presente, por los justos juicios de Dios. Por los justos juicios de Dios. Amén. ¿Qué ocurre en el versículo 7? Dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Esta fue la consecuencia. Esta fue la consecuencia de dejar a un lado la comunión con el esposo. Ella luego fue tras él para buscarlo, pero ella quizás, no sé si estaban en un toque de queda, no sé qué ocurrió, pero los guardas de la ciudad la sorprendieron y la hirieron y la golpearon, la lastimaron. Y el apóstol Pedro dice, algunos pareciera ser que es necesario que pasen por aflicción. Aflicción. Algunos necesitan ser afligidos, decía el apóstol. Amén. Entonces, ¿quién en una ocasión se resistió al llamado del esposo? Si nos vamos al libro de Esther, la reina Vasti. La reina Vasti se rehusó, se resistió a ir al llamado del esposo del rey Asuero. Amén. La reina Vasti del libro de Esther, ella representa el inconsciente serpentino de la persona, la recia voluntad humana. El rey Asuero cortó inmediatamente a Vasti, la cortó inmediatamente cuando ella rechazó su llamado, porque Vasti es un tipo de la cáscara, es un tipo de lo que nos sobra. Vasti, ella podía ser una mujer muy hermosa por fuera, pero por dentro ella estaba podrida. Ella estaba negándose al esposo. Y el esposo en la cabeza. El esposo en la cabeza. El esposo, la piedra de corona en la cabeza. Ahora, Asuero claramente era un rey pagano. Era un rey pagano que muchos historiadores incluso lo asimilan que es Jerjes. El mismo Jerjes que estaba con los 300 y los griegos. O sea, era un rey terrible. Amén. Pero de la Biblia se pueden sacar tipos y sombras. Tipos y sombras. Amén. Gloria a Dios. Vasti es un tipo de la cáscara, es un tipo del viejo hombre, es un tipo de los famosos sepulcros blanqueados. ¿Qué sucedió? Vasti, la muy hermosa, ella era una mujer muy hermosa, muy bella, pero ella tenía un espíritu de mujer autosuficiente, de mujer que pedía sus derechos. Ella viviendo en la época de la Odisea, ella decía, yo tengo los derechos de la mujer y no permito de que el rey me domine. Amén. Vasti era una feminista. Estaba con una reunión de feministas y que se estaba cantando la canción de las feministas. Y estaba diciendo cómo ese macho hombre opresor se atreve a decirme una orden. ¿Cómo es posible? Yo tengo acá mi fiesta con mis amigas. Que el rey Asuero espere. Que el rey Asuero espere. No voy a atender al llamado del rey. ¿Qué ocurrió? ¿Quién manda? ¿El rey o la reina? En todo gobierno monarca manda el rey. Es un régimen totalitario. Y cuando Vasti la reina rechazó al rey, el rey inmediatamente dijo, hay que buscar otra reina. Hay que buscar otra reina conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir conforme al corazón? David era conforme al corazón de Dios. Saúl no era conforme al corazón de Dios. ¿Cuándo vamos a estudiar a David? Quizás dentro de las próximas semanas o dentro de pocos meses. Pero ¿qué ocurre? Una pequeña pincelada. Saúl no era conforme al corazón de Dios porque Saúl hacía lo que a él mejor le parecía. ¿Qué hacía David? Porque era conforme al corazón de Dios, porque David era obediente. David era obediente a la voz de Dios. Gloria a Dios.
¿Y qué ocurrió? Vasti no era conforme al corazón de su rey. Por algo ella desobedeció a su rey. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué sucedió? Vasti fue rechazada, fue reprobada. Luego llegó Esther. Y Vasti no se presentó cuando el rey la llamaba, pero Esther se presentó ante el rey cuando él ni siquiera la llamaba. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la diferencia? El rey llamó a Vasti y ella no quiso ir. Y el rey no llamó a Esther, pero ella se aproximó ante el rey. Dense cuenta la diferencia de caracteres. Una estaba hastiada de la cabeza a Jesucristo y la otra estaba anhelando aproximarse ante el rey. Porque estaba desesperada. Ella necesitaba la presencia del rey. Ella necesitaba el cetro del rey. Ella estaba desesperada. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, no vamos a enfocarnos en una predicación de Esther completamente. Eso merece otros sermones. Amén. Pero es para dar, como dije, pinceladas. Con esto entendemos lo que está sucediendo en las Escrituras. Amén. Entonces Vasti rechazó el llamado del rey. ¿Qué es? ¿Qué tipifica mujer en la Biblia? Mujer tipifica iglesia. Amén. Y la iglesia tiene un pastor. Y la Biblia dice que Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el buen pastor. Amén. Y mujer es iglesia. ¿Qué ocurría con Vasti? Vasti era aquella que decía, no, la iglesia es soberana, entonces yo estoy por encima de la palabra. Entonces hoy en día, como el profeta dijo, que la iglesia es soberana, que eso es correcto, pero muchos han tomado esa cita para hacer desmanes en la propia iglesia. Entonces dice la iglesia, como la iglesia es soberana, bueno, el pastor cometió adulterio, pero no hallamos a quién más poner. Entonces la iglesia dice, bueno, que el pastor siga. Me da lo mismo que él siga con su adulterio. ¿Se dan cuenta? Y la propia iglesia apoya a ese hombre. La propia iglesia. La iglesia, ¿qué ocurre? La iglesia es soberana, entonces la iglesia es una tipología de mujer. Señala el profeta. ¿Y cuál en este mundo natural? Lo que ocurre en el mundo. ¿Qué ocurre en el mundo? La mujer quiere tomar el poder. La mujer quiere ser presidenta. La mujer quiere dominar sobre el hombre. Empiezan a hacer desfiles en donde las mujeres dicen, no quiero que el hombre opresor me ande mirando, y aparecen en esos desfiles desnudas. O sea, ¿qué paradoja estamos hablando? Amén. ¿De qué contradicciones estamos hablando? Amén. Si la mujer dice, no quiero que el hombre me mire, pues vístase como una cristiana. Vístase como una creyente. Si no quiere estar vestida como prostituta, porque el hombre cuando ve a una prostituta en la calle, el hombre que quiere satisfacer su ser carnal, busca a las prostitutas. Entonces, ¿qué ocurre? Ve a una mujer la cual se viste como una prostituta, pero no es prostituta. Se viste como una prostituta, pero no lo es. Es una prostituta que lo hace, por así decirlo, por amor al arte. Por amor al arte, porque no ejerce el oficio, pero por amor al arte está ahí caminando y los hombres adulterando visualmente con ella. Amén. Por así decirlo, son prostitutas rameras gratuitas. Son gratuitas. Amén, lo obtienen gratis. O sea, un hombre no tiene que andar usando el internet para buscar mujeres desnudas. Las encuentra en la calle. Amén. ¿Por qué? Porque la mujer se desató. Lamentablemente, y eso, lo que va a ocurrir en lo natural, se ha manifestado en lo espiritual. ¿Qué ocurre? Las iglesias quieren tomar el control.
Las iglesias quieren tomar el control y no estoy hablando del pastor, estoy hablando del pastor Espíritu Santo. No estoy hablando de que quieren tomar el control sobre un hombre. Un hombre no domina la iglesia, el Espíritu Santo es quien tiene el control sobre la iglesia. Y si el pastor tiene el Espíritu Santo, los ancianos de la iglesia tienen el Espíritu Santo, pues es una iglesia que está liderada por el Espíritu Santo. Pero si los ancianos de la iglesia no tienen el Espíritu Santo, pues es porque la iglesia ha tomado dominio sobre ellos. ¿Qué ocurre? Si un pastor predica dura la palabra y después se le empiezan a ir miembros de la iglesia, ¿qué ocurre si un pastor asalariado? Bueno, voy a tranquilizarme un poco. Voy a predicar del amor, del amor, del amor. ¿Y qué ocurre? La iglesia se le empieza a llenar. Se le empieza a llenar. Y no habla de adulterio. No habla de temas que son un poco controversiales. No habla de los ismos. Empieza a hablar que todos somos hermanos. Y empieza a hablar de un movimiento ecuménico. De que todos somos miembros del mensaje. Todos creemos al mismo profeta. Y andan comiendo cuervos, empiezan a comer juntamente con halcones y juntamente con buitres y aparece el cuervo y también hay una paloma por ahí y se empiezan a mezclar todos. Movimientos ecuménicos dentro del mensaje. Amén. No todo el que diga Señor, Señor entrará. No todo el que diga yo creo en el mensaje es verdaderamente el mensaje. No todo aquel que diga que cree el mensaje es verdaderamente el mensaje. ¿Qué ocurre? Esos pastores empiezan a decaer en su predicación para que no se le vayan los miembros de iglesia. ¿Qué ocurre entonces? Esa nueva iglesia que se formó es una iglesia antipalabra. Antipalabra. Amén. Porque ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene que predicar en la iglesia del amor de Dios y del fuego de Dios para que los más fuertes sean los que sobreviven. Los más fuertes tienen que llegar a la meta. Amén. ¿Por qué? Porque en una iglesia pueden aparecer muchos, pero también se van muchos. Esta es una batalla del que el más fuerte sale vencedor. Amén. El más débil va a morir espiritualmente. Va a morir espiritualmente. El más débil, ¿y a qué me refiero con débil? Me refiero a aquella persona que tal cual como un niño la tienen que empujar para ir a la iglesia, le tienen que decir, oye, conéctate por si acaso, oye, por si acaso empezó el culto, oye, ven a la iglesia, oye, y lo están empujando, lo están empujando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que viven en el alero de sus padres y ellos van obligados a la iglesia. Van obligados a la iglesia porque sus padres les ordenan que vayan a las iglesias. Pero ¿qué ocurre? Luego ese niño, esa niña crece, encuentra una familia, ahora son jefes de hogares, son mujeres jefas de hogares. ¿Y qué ocurre? Ya, si no quieren ir a la iglesia no tienen por qué ir. No tienen por qué ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tienen un padre y una madre que los ande empujando. Y empujando. Y empujando. Tenga por claro, por seguro, que aquellos niños, aquellas niñas que van obligados a la iglesia, tal cual, fíjese, tal cual cuando dejen ese hogar, mostrarán lo verdadero que había en su corazón. Ustedes lo podrían ver sentado en las bancas, aplaudiendo, con cerrados los ojos cuando estén orando, pero ellos en su inconsciente no querrían estar allí. No querrían estar allí, lo consideran una pérdida de tiempo. En este momento podría estar saliendo con mis amigos y amigas. En este tiempo podría estar estudiando para la universidad o colegio. En este tiempo es una pérdida de tiempo para mí. Entonces salen del alero de sus padres y ¿qué hacen? Pues se van al mundo y pueden ser capaces de tomar sus propias decisiones. Y lo único que pueden hacer los padres es llamarlo y decirle, oye, ¿qué pasa? Te estás perdiendo de ir a la iglesia. Mamá, papá, déjame tranquilo. Yo ya no vivo con ustedes, así que hagan su vida, yo hago la mía. Hasta ahí llegó. Cuando dejan el alero de los padres, muestran en verdad el lado inconsciente que tenían. ¿Amén?
Porque antes tenían que decir, sí papá, ya mamá, voy a ir, me voy a vestir, pero en verdad lo hacían de mala gana, en verdad estaban todos amurrados en el culto, deseando, viendo la hora hasta que hora esto se termina, mirando al predicador y diciendo, este me está tirando puras cosas en mi contra. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? En verdad no quieren estar allí, no quieren estar allí. Amén. Todo aquel que merece ser empujado, si alguien deja de empujarlo, se queda estático. Es cinemática, es física. Cuando alguien empuja un cuerpo, ante esa acción se produce una reacción y empieza a girar ese cuerpo. Pero cuando paramos la fuerza de ejercer sobre el cuerpo, se queda estático. Ese cuerpo por sí solo no puede moverse. ¿Qué quiere decir? Que ese cuerpo está muerto. Está muerto. Porque en física, todo cuerpo que está muerto, que está inmóvil, es porque no es un cuerpo vivo. No está sobre la biología, está muerto. Amén. Entonces los padres y las madres están empujando a zombies. Están empujando a seres inertes. Pensando ellos en sus mentes, lo que estoy haciendo está correcto porque lo estoy empujando. Pero la verdad es que cuando dejen de empujar, se van a dar cuenta que todo ese tiempo que empujaron no sirvió de nada. Estaban empujando algo muerto. ¡Algo muerto! No tiene vida. No tiene vida, estaba muerto. Cuando ustedes, los padres, se mueran, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién los va a empujar? ¿Quién se va a encargar de ellos? Por eso los creyentes antiguos, incluso antes del profeta, un creyente dijo, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Amén. Porque la experiencia sobrenatural que tuvieron los padres es independiente a la que tengan los hijos. Es independiente. Los hijos tienen que tener su propia experiencia con Dios. Porque de una u otra forma van a pensar, ellos pueden pensar incluso en su mente que Dios no existe en verdad. Ellos pueden tener su propio pensamiento. Pueden tener su propio pensamiento al respecto. Y a pesar de que uno le meta las ideas a su hijo, ellos van a forjar su propio pensamiento al respecto. Tal cual como los homosexuales quieren criar hijos para meterle sus propios pensamientos a ellos y decir que eso es normal. ¿Amén? Dicen que eso es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Los padres inevitablemente, porque quieren lo mejor para su hijo, le incorporan sus creencias, le incorporan sus pensamientos, les incorporan lo que ellos piensan que es mejor para ellos. Y entre eso está la religión, entre eso está la vida en Cristo, entre eso está la moral, entre eso está lo que está bien y lo que está mal, etc. Entre eso están los estudios, entre eso conlleva todas esas cosas. Los padres quieren educar para darle lo mejor a sus hijos, pero su hijo crece, su hija crece y opta su propio pensamiento y dice, por lo visto mi padre y mi madre se equivocaron en esto. Por lo visto mi padre y mi madre y empiezan a ser hasta filosóficos. Quizás en verdad Dios no existe y somos energía. Somos energía, es mejor vivir mi vida. Todo quizás de su niñez en el mensaje. Pero si Dios no entra en su corazón, hasta ahí llega. Salen del alero de sus padres. Dios quizás hace el llamado como el esposo, hace el llamado, ven a mí, ven a mí. Y el inconsciente decía, no, espérate. No lo dicen, no los vociferan, pero por dentro dice, yo no quiero nada contigo. Yo no quiero nada contigo, Dios. Ya ha habido muchas ocasiones en que ellos mismos han notado una presencia sobrenatural tremenda en la iglesia. Una presencia sobrenatural tremenda y ellos piensan, oh, esto es tremendo. Oh, he sido sanado. Oh, he sido sana. Pero a pesar de eso, luego a la semana siguiente los padres y las madres tienen que empujarlos. Amén. Eso es tremendo. Es tremendo. Gloria al nombre del Señor. Esa situación es tal cual como Vasti. El rey hace el llamado, pero ella se resiste. Ese es el lado inconsciente que se resiste ante Dios. Amén.
Y esto el Evangelio, esto del Evangelio no es algo de que tengamos que evangelizar con el Evangelio del terror. Si tú no sigues a Dios te vas al infierno. Si tú no sigues a Dios por eso es que tienes calamidades en tu vida. Si tú no sigues a Dios te vendrá una enfermedad terrible. Déjeme decirle que aquellos que no siguen a Dios a veces tienen las vidas más prominentes, más tremendas, están cerca de los 90 años y aún así parecen como personas de 50. Muchos que no siguen a Dios son adinerados. Muchos que no siguen a Dios tienen la mejor salud. Así que el evangelio del terror no sirve. El evangelio del terror. Si tú no sigues a Dios, te vas a ir al infierno. Ay, qué terrible, no quiero irme al infierno. Bueno, voy a seguir a Dios. Voy a seguir a Dios. Pero ¿qué ocurre? Tras el evangelio del terror, no tienes personas que aman a Dios. Tienes a personas que le temen a Dios, que tienen a un Dios que le tienen terror, pero no lo aman. No lo aman, no lo aman, y si no aman a Dios no pueden tener a Dios adentro. Es algo manufacturado, es algo manufacturado, es algo de segunda mano, es algo que creó el hombre, es un método psicológico que usa el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta los capos de la mafia señalan de que es mejor. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Capo de la mafia, padrino de la mafia. ¿Qué es mejor? ¿Ser amado o ser temido? ¿Qué es mejor? ¿Qué te va a decir ese gángster? El gángster te va a decir, es mejor el miedo que el amor. Es mejor que me teman a que me amen. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el amor se lleva como por sentimientos. Una vez me puede querer y al otro día me puede amar y me puede odiar y me puede traicionar. En cambio, si me temen, jamás me van a traicionar. Son personas que yo los manipulo. Los manipulo. Y ellos por terror ellos me siguen. Y ellos pueden decir, yo sé que no soy gracioso, pero yo digo cualquier cosa y todos se ríen. Y yo sé que no soy gracioso, pero yo sé que lo hacen porque me tienen miedo. Yo prefiero que todos me teman a que me amen, porque así los hago más fieles. Eso opinan. Es una psicología. Pero esta clase de psicología no funciona en lo espiritual. Si uno no ama a Dios, Dios no entrará en él. Si uno está en el Evangelio por terror, para que mi abuelito sane, para que mi mamá sane, para que mi hijo, mi hija sanen, porque tengo miedo por sus enfermedades. Amén. Si uno está por miedo, por terror, eso no es suficiente. Uno se da cuenta cuando una persona ama a Dios y cuando no lo ama. Cuando está por obligación o cuando está porque quiere obtener algo. Quiere obtener algo. ¿Qué ocurre? Muchos se hacen los piadosos con cristianos. No, si yo quiero seguir a Dios, quiero seguir a Dios. Por eso, hermano, por eso, hermana, necesito este préstamo de dinero. Necesito este préstamo de dinero porque yo amo tanto a Dios. Necesito que me ayuden. Yo sé que ustedes son generosos. ¿Y qué son estafadores? Son estafadoras. Lo hacen porque saben que los cristianos tienen un corazón bondadoso y se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso. Muchos van a las casas de creyentes o de mujeres creyentes para trabajar. Y ellos saben que como son mujeres piadosos, amén, ellos pueden inventar cualquier número, cualquier cifra, y ellos no van a dudar, van a pensar, bueno, él es un hermano, él sabe lo que hace, entonces le creo y pago. Pero son estafadores. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
había muerte o deshonra o exilio cuando se rechazaba el llamado del rey, el rey Asuero, y la reina Vasti rechazó al rey. Por lo tanto, deshonra, exilio, apártate de mi vista. Pero también en el tiempo de Esther había muerte al aproximarse si el rey no hacía el llamado. Había muerte también. Y esto podemos tomar una analogía con el velo del tabernáculo mosaico. Si alguien entraba más allá del velo y no era la persona que correspondía, si esa persona no estaba en un nivel espiritual óptimo, moría. Déjeme decirle, Caleb era un creyente verdadero, pero si Caleb entraba más allá del velo, él no era levita, él no era el sumo sacerdote, Caleb iba a morir. Caleb era muerto. Si Josué hubiese entrado más allá del velo, Josué, a ti no te correspondía el sacerdocio, hubiese muerto. Por algo jamás entraron. Había muerte si uno se aproximaba a la presencia sin ser llamado. Y eso es el mismo principio para el rey Asuero. Si él no llamaba, no había que ir. Pero Esther se aproximó de igual manera. Y Esther le dijo a Mardoqueo, voy a ir hacia allá, y si perezco, pues que perezca. Si perezco, que perezca. Al decir esas palabras, Esther dio su vida ya. Ese es un tipo de la muerte incluso de Jesús. Es un tipo de su muerte. Si perezco, que perezca. Ahí inmediatamente fue como el encuentro con Getsemaní. Que se haga tu voluntad, Dios. Que se haga tu voluntad. Gloria a Dios. Eso marcó un antes y un después en ella. Porque ella, con ese pensamiento, ella dijo, yo sacrifico mi esfera inconsciente. Voy a hacer un sacrificio. Voy a sacrificar al viejo hombre. Si perezco, que perezca. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella hizo eso, porque ella estaba en desesperación. ¿Y por qué estaba en desesperación? Porque ella le fue revelado por el séptimo ángel de aquel día, Mardoqueo. El séptimo ángel le reveló, y el séptimo ángel Mardoqueo le dijo, el jinete del caballo amarillo se está desplegando, se está manifestando, va a haber exterminio para tu pueblo. Y quizás para esto es que tú estás en esta posición. Quizás para esto tú estás donde estás posicionada. Nadie tiene el acceso que tú tienes, Esther. Y Mardoqueo, el séptimo ángel, le dijo, deberías ir, tú eres la esperanza de tu pueblo. Y Esther dijo, si perezco, que perezca, voy a ir hacia allá. Gloria a Dios, aleluya. El jinete del caballo amarillo estaba para dar muerte espiritual al pueblo de Israel, estando en cautiverio allá en Babilonia. Y cuando Esther se aproximó al rey, ella no halló juicio, sino que halló gracia. Halló ante la presencia del rey. ¿Por qué? Porque cuando Esther dijo en su corazón, si perezco, que perezca, inmediatamente Dios abrió el velo del tabernáculo, abrió el velo del templo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Antes era un pecado ir si el rey no llamaba, pero cuando ella dijo, yo me sacrifico ahora mismo, yo voy a ir quizás a mi muerte, yo caminaré por el Gólgota, yo caminaré por el monte del Calvario, yo tomo mi cruz, y si perezco, que perezca, que muere este inconsciente, pero yo quiero entrar a la presencia del Rey. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Cuando ella dijo, si perezco, que perezca, el velo del templo fue rasgado, porque hubo un sacrificio ahí, en ese instante hubo un sacrificio.
Gloria a Dios. Y cuando ella entró a donde estaba el rey, no halló juicio, no halló muerte, porque ella entró más allá del velo y por primera vez no hubo muerte entrando más allá del velo, porque hubo una muerte anterior, y Dios vio esa muerte, dijo, hubo el sacrificio, entonces yo rompo el velo, puedes pasar a mi presencia, a la gloria Shekinah, a la presencia que solamente los sumos sacerdotes entraban. Ahora tú puedes pasar, mi esposa, mi amada, mi paloma mía, mi amiga mía, mi hermana mía. Entra a mi presencia. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, dos mujeres podemos identificar. En dos mujeres podemos identificar. En Vasti podemos identificar nuestro lado inconsciente que rechazó la presencia del rey. Pero en Esther podemos ver el lado inconsciente que ya fue muerto. Y ella ahora ya no tiene, Esther no tiene un inconsciente serpentino. Esther tiene un inconsciente dominado por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Porque Esther, su fe, fue restaurada la fe de los padres. Mardoqueo, al revelarle lo que le estaba sucediendo, porque ella no se había percatado. Si no hubiese sido por Mardoqueo, ella no se hubiese percatado de lo que estaba ocurriendo. Mardoqueo le reveló los tiempos, le reveló lo que estaba pasando, le reveló su tiempo actual, la situación actual, lo que se estaba moviendo. El oso está despertando, guerras están despertando, pandemias están despertando. Mardoqueo dijo, despierta mujer, y ve a la presencia del rey. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Despierta, el rey del norte está cabalgando en contra de Israel. Despierta. Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y ella, cuando escuchó la voz del amado, cuando escuchó la palabra revelada, ella despertó y dijo, yo tengo que ir a la recámara del rey. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y Vasti, la cual fue llamada, pero no quiso ir, ella fue expulsada y exiliada. Pero Esther, ella no fue llamada y ella se aproximó. Aleluya, ella se aproximó, fue iniciativa propia. El rey no la llamó, ella fue. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Cantar de los Cantares. Amén. Cuando ella se vio que su esposo no estaba, ella se desesperó. Ella empezó a buscar. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no contestó. ¿Qué ocurrió después? Versículo 7 dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y recuerden que la novia no pasa por el juicio del trono blanco, pero sí por los justos juicios aquí en la tierra. ¿Qué ocurrió con los guardas de la ciudad? Aquí en Cantar de los Cantares, ella dijo, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardias. Me hirieron, me golpearon. El esposo tuvo que darle una lección. El esposo, al salir de su presencia, luego otros hombres la sorprendieron y la golpearon, la hirieron. Si ella hubiese estado al lado de su esposo, nada le hubiese pasado. Y resulta que a veces nosotros en nuestra vida cotidiana nos ponemos muy cómodos. Amén. ¿Y qué ocurre? Dios dice, voy a tener que darle una lección. Y Él se sale de nuestra presencia. ¿Y qué ocurre? Entra un cáncer, entra una enfermedad, entra problemas en la casa, entra problemas de cesantía, problemas laborales, problemas en el trabajo, problemas familiares. ¿Y qué ocurre? Oh, no estoy con mi esposo. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no respondió. Y bastante que empezamos a recorrer con estos problemas. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?
Dios dijo, tuve que darle una lección. Porque yo la estaba mimando mucho, yo la estaba acariciando mucho y se conformó y dijo, bueno, empezó a desfallecerse, desmayarse, a dormirse, necesitó un apretón. Y nosotros lamentablemente vamos a necesitar un apretón. Viene una apretura más fuerte de la que tenemos ahora. Amén. Viene algo fuerte. Más fuerte de lo que tenemos. Va a ser tal grado nuestra desesperación que vamos a orar día y noche. Quizás nos falte de comer, etcétera, pero va a ser tal la presencia de Jesucristo que Jehová Jireh lo vamos a ver. Vamos a ver a Jehová Jireh en nuestro medio, pero jamás abandonemos su mano. Jamás abandonemos su mano. Gloria a Dios. Ella dice, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto. Ese manto de resistencia que tenían, se lo quitaron. El manto de resistencia, el manto con lo que ella se cubría y estaba tan cómoda en su cama durmiendo. Tan cómoda que estaba en su cama durmiendo. Y el esposo le decía, ven a recibirme, ven a recibirme. Ese manto de tan cómoda que estaba en su casa. Ella salió quizás con ese manto y ellos la golpearon, le hirieron y le quitaron el manto. Ese manto con el cual ella estaba muy cómoda ya no lo tiene. Gloria a Dios. La única manera en que ella iba a dejar eso iba a ser con la aflicción, iba a ser con el golpe, iba a ser con el dolor, porque con palabras suaves no funcionó. No funcionó. El esposo le dijo, paloma mía, hermana mía, hermosa mía, perfecta mía, yo que te amo tanto. Él le habló con palabras de cariño, con palabras suaves. ¡Oh, tremendas predicaciones hermosas! Tanta revelación hermosa. Palabras suaves que me encantan. ¡Oh, yo nado en ese río! ¡Yo nado en ese río! Pero tan delicado que nos trató el esposo. ¿Qué pasó? Llegó una resistencia en ella. Ella se mal acostumbró. ¿Y qué tuvo que hacer el esposo? Vamos a ver qué ocurre cuando no tienen mi presencia. Y el esposo se fue. Quedamos expuestos. Y los problemas nos atacaron porque ya no estábamos bajo la sombra del Omnipotente. Ya no estábamos bajo las alas de la Madre Águila. ¿Por qué? Porque Jesucristo demostró que teníamos un inconsciente serpentino muy vivito. Y a pesar de las palabras dulces de la palabra, a pesar de que podíamos oír y recibir la palabra, no actuábamos al instante. Y este es un tiempo en que tenemos que actuar la palabra al instante. Jesucristo cuando se encontró con los caminantes de Emaús no entendían lo que ocurría, y Jesucristo le dijo, ellos ni siquiera le reconocieron, ¿por qué están tan turbados? ¿No ves que Jesús murió? Ya no está con nosotros. Y él dijo, oh insensatos y tardos para entender lo que los profetas hablaron. Todos los profetas hablaron de una resurrección. No era tiempo para estar lamentándose y decir que ya no está con nosotros el Maestro. Era tiempo para estar esperándolo en la tumba. Yo quiero esperar la resurrección. Quiero esperar la resurrección. No era tiempo de estar llorando y dispersándose y escapando. Pero ¿quiénes lo fueron a recibir? Lo fueron a recibir las mujeres. Las mujeres. María Magdalena, una mujer que tenía 7 demonios, lo fue a recibir. Y los apóstoles que durmieron y vivieron con el Maestro no estaban allí. Una mujer. Mujeres fueron a ver. Y fueron los que presenciaron, los primeros que presenciaron la resurrección. Gloria a Dios. Aleluya.
Entonces el esposo se tuvo que alejar de ella. Ella se encontró fuera de la sombra del Omnipotente y cayeron los problemas. Juicio cayó sobre ella. Hubo una desesperación en ella. Ahí ella pudo reconocer, en verdad, no tenía el Espíritu Santo. En verdad no tenía el Espíritu Santo. En verdad yo pensé que tenía fe, pero en verdad me di cuenta que había incredulidad en mi vida. Por eso pasan todos los creyentes. Ahora, esta clase de actitud de desesperación de la esposa, cuando no ve al esposo, la podemos ver en Cantares 3, versículo 1. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Pero verso 4, ¿qué ocurre cuando ella se encuentra con él? Verso 4 de Cantares 3, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Ella se aferró a él, tan fuerte, se ancló a él tan fuerte y dijo, para mí fue terrible no estar en tu presencia, ahora yo me aferro a ti y no te dejo. Hasta los días del rapto, hasta los días del arrebatamiento, no quiero que te apartes de mí jamás. Gloria al nombre del Señor. Ella cuando se siente expuesta desespera, y cuando ella halla a su amado se aferra a él y no lo suelta más. Ahora volviendo posteriormente a la historia de Cantares 5, ahora en Cantares 6 versículo 13 el esposo hace otro llamado. El esposo hace otro llamado y dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Hace otro llamado, porque ahora, con toda la aflicción que ella ha pasado, con todo el dolor y sufrimiento, se le dio muerte a ese inconsciente, se mató al inconsciente que estaba en ella. Ese inconsciente serpentino fue erradicado de ella, gloria al nombre del Señor. Y ahora dice el esposo, oh Sulamita, y Sulamita quiere decir la pacífica, porque el Dios de paz ahora vive en ella. Gloria al nombre del Señor. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, y te miraremos. ¿Por qué te miraremos? Porque el profeta dice de que pronto veremos a la obra maestra de Jesucristo. Pronto la obra maestra del barro de las manos del alfarero. El barro en las manos del alfarero. Nosotros mismos seremos mostrados, y millones de ángeles vociferarán y aplaudirán. Sus alas aplaudirán. Los querubines serafines batirán sus alas de alegría, porque van a ver a la esposa de Jesucristo. La Biblia dice de que toda la naturaleza está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver a la obra maestra. Se dice que cuando edificaron la estatua de la libertad, estaba toda cubierta, estaba tapada por un gran manto. Y cuando fue el momento de mostrarla al mundo, se dijo en aquel momento, he aquí a la señora. Y salió, y ahí el gran monumento, la estatua de la libertad. Ahora será el momento espiritualmente para que la obra maestra de Jesucristo sea mostrada al mundo, sea mostrada ante la naturaleza. Gloria al nombre del Señor. Habrá un momento en que los portales de los cielos se abrirán. Los portales se abrirán. Entraremos a la cena de las bodas y habrá un ángel que dirá, he aquí, vean a la señora que venció a la Odisea. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. He aquí a la señora de Jesucristo que venció a Lucifer en el propio Edén de Satanás. Gloria al nombre del Señor
Señor Jesucristo. Aleluya. Seremos nosotros. Será la fiesta de los vencedores. Seremos nosotros, aquellos que tengan el lado consciente e inconsciente dominado por Jesucristo. Esa será la obra maestra del Señor Jesucristo. He aquí en este día, yo digo, vean a la esposa, ángeles y arcángeles, querubines y serafines, que nos están viendo de los cielos. Vean aquí a la esposa, todos aquellos que se están gozando con esta palabra. En este día yo digo, vean aquí a la esposa del Cordero. Gloria al nombre del Señor. Vuélvete, vuélvete, Sulamita, vuélvete, esposa del Cordero, y vive la palabra, vive la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo da una orden para los hijos de Dios que se manifiesten. Él quiere mirar a la esposa que viva la palabra. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran shalom.